Muy buenas tardes para todos, feliz martes. Hoy es el vivo número 197 y voy a estar con Laila hablando sobre la experiencia en el plano astral. Y mañana voy a estar con Ian hablando sobre la pérdida en la atracción de parejas. Así que esos son los dos. Hola tan vivos que vamos a ver hoy y mañana. Hola Jack, Juli, dando el presente. Hola Clau, me encanta y siempre Clau Tan, Juli, forman la delantera del equipo oficial. Yo soy el coach, las veo de afuera. Laila, ahí está, vamos a arrancar con Laila. Este tema en particular me recontrainteresa, en especial porque tuve una experiencia el viernes a la noche en mis sueños. Soñé que el siguiente lo llamé para contarle mi sueño y me cuenta él que el perrito murió. Hola Laila, Hola, ¿cómo estás? hola, muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio, muchas gracias. Bueno, a ti por aceptar también. ¿Estás en España, supongo? Sí, en Madrid. Bueno, genial. Bueno, Laila, hoy vamos a hablar sobre la experiencia en el plano astral. Nunca hemos tenido un vivo de esto, así que es algo que me encantaría contarle a la gente qué es, de qué se trata, cómo sucede, y bueno, y toda la información que nos puedas dar sobre esto en una hora, o sea, condensada. Estaba contando, no sé si llegaste a escuchar, que estaba contando que tuve un sueño el viernes a la noche, donde el perrito de un amigo moría y y mi amigo estaba llorando totalmente desconsolado y yo lo abrazaba en el sueño. El sábado lo llamo para contarle mi sueño y me cuenta que el perrito murió. Y es la primera vez en mi vida que tengo como una visión, ¿no? Desprendimiento o desdoblamiento en otro plano. Uh, Hay un sonido ahí. No te escuchamos. A ver, saca el micrófono y vuélvelo a... Hola, Diego. A ver, Ahí, ahora sí, ahí está perfecto. ahora estoy, lo he desenchufado. Si me escucháis Ah, así bien, mejor. sí, Sí, vale, se escucha perfecto. Hola, Lili. perfecto. Pues nada, yo te subo un poquito la voz. Bueno, pues lo que comentabas de el sueño este que tuviste, que se podría llamar como premonitorio, la gente no sabe la realidad de lo que sueña, la realidad del plano onírico. Muchas veces que pensamos que es fruto de nuestra imaginación, de que es algo ajeno a nosotros, y no es así. Todo lo que nosotros hacemos en estado de vigilia, mientras nuestro cuerpo duerme, nuestro espíritu está en otra realidad. Y esa realidad no es menos real que la realidad física que estamos viviendo. Es otro trocito nuestro, otra parte de nuestro ser, que nuestro ser es muy grande y es multidimensional, y pues en algunas ocasiones podemos ver o podemos anticipar cosas que todavía no se han materializado aquí, pero que van a darse. Del mismo modo que también se pueden ver cosas que ya han sucedido, no solo en esta, sino en otras versiones de nosotros mismos, en otras vidas, en otros planos de existencia. Entonces, Ya sea en el pasado y en el futuro, porque en realidad no uh-huh, existe para el ser el tiempo exacto. lineal como lo conocemos nosotros. Exacto. El tiempo es una manera de, bueno, pues de cuantificar los acontecimientos, pero es algo que lo hemos puesto nosotros en la tercera dimensión. Pero en realidad eh, todo forma parte de un presente continuo. Sí, Entonces, a exacto. través del plano astral, nosotros tenemos acceso a todas esas partes de nuestro ser
que visto desde aquí, desde esta perspectiva, parece como locuras, como magia, pero no, en realidad es que somos muchísimo más grandes de lo que en realidad somos. Estamos muy limitados aquí, nuestra perspectiva es muy limitada. Pero vamos, lo que hiciste fue como una parte de ti se desplazó, por decirlo así, a unos días más adelante de nuestra realidad. Y Literalmente un día más adelante me fui. pues pudiste acceder a otra línea de espacio-tiempo y luego al regresar viniste ya con esa información. Eso en cuanto... Fíjate, Dime. fíjate cómo yo tengo el sueño, lo primero que hice fue ir al Instagram eh, a ver si había dado alguna novedad a mi amigo sobre el perrito y vi que estaba vivo, que le estaban dando de comer. Eso fue a la mañana y a la tarde muere. Bueno, bienvenidos al programa de hoy. Así es como entramos hoy, así es como empezamos. Ahora vamos a desarrollar todo esto. Vamos a ir por partes, como dijo nuestro amigo Jack, para poder entender un poco esto, que para mí es nuevo. No se crean que yo soy un maestro de esto y que la tengo clara. Tuve la experiencia este fin de semana y como ya saben, en cada vivo vivo algo antes que después se manifiesta o vamos a hablar acá en el tema, en el vivo. Entonces estoy igual que ustedes, curioso de saber qué es lo que me pasó. Muy bien, entonces habla sobre somos seres multidimensionales, que parte nuestra están en otras dimensiones. ¿Te entendí bien? Sí. Nosotros estamos experimentando una vida en el plano físico, en la realidad, que es lo que podemos ver, lo que podemos tocar, pero nosotros ahora mismo estamos condicionados a este vehículo, que es nuestro cuerpo, pero no por ello limitados. ¿Por qué? Porque tenemos muchas otras partes de nosotros mismos, tenemos aparte muchos otros cuerpos, mental, espiritual, astral, etérico, tenemos muchos otros cuerpos. A veces pues hemos podido leer algo en algún libro, o escuchar algo, pero en realidad no solamente somos lo que vemos y tocamos. Del mismo modo que no ponemos en duda que tenemos pues una parte emocional o una parte mental, también tenemos esa parte espiritual que está conectada a otras densidades y otras realidades. Bien, esto que está compartiendo Laila es muy importante porque yo me acuerdo cuando volví de la India a mi viejo trabajo, después de haber estado 6 meses en lo de Osho, y les explicaba que el tiempo en sí no existe, que es algo que había aprendido allá, y obviamente tenía que discutir con todas las mentes programadas de cómo es que no existe, si hubo un ayer, hay un mañana, este momento acaba de pasar. Y entonces quedamos atrapados. Esto que dice Laila es que somos seres multidimensionales y estamos tan atrapados creyendo que somos el cuerpo nada más, que no logramos desmenuzar eso y entender que la esencia, el ser, puede estar en otras dimensiones mientras estamos en el cuerpo físico. Creemos que todo pasa a través del cuerpo físico, que es una cáscara que tiene sentidos, en donde a través de los sentidos recibimos información y la mente la procesa y en función a eso sacamos conclusiones. Pero hay algo que está procesando todo eso. Hay alguien o algo que es un testigo de todo lo que la mente, cuerpo, físico están procesando. Entonces, como hay una mañana, después hay un mediodía, una tarde, una noche, creemos que hay un tiempo, como hay estaciones en el año, creemos que hay un tiempo, pero en realidad, como dice Laila, es simplemente un estado de presente continuo donde pasan cosas. No es que hay un pasado y un futuro. Exacto. Bueno, muy bien. Entonces, somos varios cuerpos multidimensionales. ¿Cómo hacemos para desconectarnos tan apegados que estamos con este cuerpo físico y ponernos un poco en contacto con eso? Porque, por ejemplo, cuando soñamos y recordamos un sueño, ¿ese qué cuerpo sería? Porque como yo lo siento, es como que mi ser nunca deja de vivir.
en el sueño vive todo lo que me pasa en el sueño. Cuando despierto, todo lo que me pasa acá en la vida física de la 3D. Después vuelvo al sueño y es como que nunca para. No es que me desconecto, me desenchufo. Exactamente, porque donde está sucediendo esa parte del sueño es un espacio infinito. Ahí no está acotado a las leyes del espacio-tiempo como aquí. Entonces, esta parte cuando dormimos, mientras nuestro cuerpo está descansando, el espíritu, la conciencia, se desdobla tanto si nos acordamos como si no, pero todas las noches todos viajamos al plano onírico y ese plano está ínfimamente, está muy relacionado con el plano astral. De hecho, es como una de tantas puertas al plano astral. ¿Qué es el plano astral? Perdón. A ver, el plano astral sería una, digamos, una densidad, una dimensión, un estado de conciencia diferente al que estamos acostumbrados a verlo. Nosotros somos, digamos, tridimensionales, con lo cual explicar una dimensión más elevada donde no existe el tiempo, pues nos puede como rechinar, nos puede... Descolocar. Sí, pero sería lo mismo que si tú a alguien de una segunda dimensión donde solo existe alto y largo le pudieses explicar que no, que también está la dimensión de la profundidad y te diría, no, como por ejemplo el jueguecito del comecocos, ¿no? Que va para arriba, para abajo y demás. Tú explicarías al comecocos que no, que además puede ser tridimensional. Te diría, ¿cómo? No lo entiendo. Pues eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando tratamos de hablar, de explicar que hay otra dimensión, que hay algo más, del mismo modo que tenemos, por ejemplo, nuestros pensamientos, esa esfera mental, tú no los ves, pero sin embargo también están en un plano que no por ello deja de ser menos real que este que estamos tocando. Entonces, ese plano astral, podríamos, para que la gente, por ejemplo, lo tuviese un poco más claro, es el plano al que cuando el cuerpo físico fallece, digamos que es el siguiente paso, hacia donde nos vamos. Y desde ahí continuamos nuestra experiencia. Sin el cuerpo físico, vamos poco a poco desprendiéndonos de los otros cuerpos que tenemos, el mental inferior, el emocional inferior, y cuando terminamos de hacer esa conexión, pues digamos que seguimos existiendo en ese plano astral, donde todo es energía pura, por decirlo así. ¿Ahí a donde vamos es de donde venimos? Podría decirse que sí, es como volver a casa, es como un puente para volver a casa. Entonces, nosotros no estamos desconectados de nuestra esencia. Nosotros en esencia somos espíritus encarnados viviendo una realidad física, pero pensamos que somos cuerpos físicos humanos que de vez en cuando tienen un ápice de espiritualidad o bueno, pues voy a hacer yoga, meditación y así me siento más espiritual, cuando en realidad nuestra naturaleza es espiritual. O sea, nosotros somos espíritus experimentando esta realidad en la materia. ¿Por qué? Porque así lo elegimos, por libre albedrío, y porque esto lo que hace es posibilitar un avance en el plano astral cuando ya no estamos sujetos a todas estas leyes, a todas estas restricciones de la tercera dimensión. En el plano astral tenemos en la cuarta dimensión otra manera de avanzar, otra manera de experimentar, pero no es lo mismo vivir las cosas en piel que vivirlas solamente en el plano, por ejemplo, de las ideas o en el plano de los sueños. ¿Verdad que al sentirlas en piel se nota todo más? El rencor, el amor, bueno, cualquier tipo de emoción, cuando tú lo vives desde un cuerpo físico, es algo como elevado a la enésima potencia. En la parte astral no, porque esta parte emocional no se tiene, no tienes ese, digamos, el cuerpo para sentirlo de ese modo. Son energías, son sentimientos y emociones que se viven desde, ¿cómo se diría? Como se aminora, ¿no? Todo ese sentimiento. Entonces necesitamos de esta experiencia para que nuestro espíritu pueda seguir evolucionando. Por eso decidimos encarnar. Pero cuando nos dormimos, tú imagínate nuestro espíritu
que no necesita descansar ni necesita 8, 9, 10 horas de sueño. Él no puede quedarse dormido, quieto, mientras el cuerpo recarga su batería. Sería lo mismo que quedarnos al lado de nuestro teléfono móvil esperando a que se conecte, ¿no? A que se cargue. Entonces nosotros estaríamos así como esperando pues la hora o las 2 horas. No, nosotros seguimos haciendo cosas mientras el móvil recarga la batería. El espíritu lo mismo, mientras nuestro cuerpo físico descansa, el espíritu se desconecta y se desconectan, a ver, no sería la palabra correcta, es como que decide irse Salta a otra sí, dimensión. decide salir o hacer otro tipo ir a otro tipo de sitios, por decirlo así, o de espacios, de densidades, donde puede aprender. Y entonces ahí va al plano astral, al plano onírico también. A ver, después vamos a volver a tu pregunta porque por ahí ahora nos vamos pero hazla un poco más adelante, por favor. No me quiero desviar del tema. Hay una gran diferencia entre cuando soñamos y cuando estamos en este plano físico. En el sueño, la gran diferencia es que es como que las cosas nos pasan, como que no tenemos el control, ¿no? Es como que las situaciones nos van pasando. Acá creemos que nosotros tenemos control, no tenemos mucho control, tenemos muy poquito control, pero bueno, a la mente le gusta creer que sí está en control de su vida. Pero acá si digo, levanto el brazo, aplaudo, como que tengo ese poder, pero en los sueños es como que yo no decido lo que me pasa. Y eso Bueno, por lo menos la mente no lo decide. bueno, cuando el tema es que cuando tú estás en el sueño, cuando estás, digamos, dormido y eres, hay que diferenciar cuando estás consciente dentro de tu sueño. Es decir, Ah, una cosa es sí. que cuando tú estás consciente de que estás soñando, dices, uy, no puedo ir por aquí, no puedo ir allá, o a veces te ves como intentando andar o hacer cosas o volando o saltando o con personas que no conoces. Bueno, habría que diferenciar un poco, pues eso, si es un sueño en el que tienes conciencia, en el que te ves a ti como un espectador o un sueño en el que realmente tienes un cuerpo, tu cuerpo astral, y te ves y tú decides, o incluso si estás dentro del astral del planeta Tierra o fuera en otras realidades o incluso en una versión de aquí, pero en otros tiempos, por ejemplo, en un universo paralelo. Todo eso existe, parece ciencia ficción, pero en realidad son otras versiones de nosotros mismos conectados a nosotros. Entonces, Es como la película primero, de Avatar. sí, podría ser. La película de Avatar es un muy buen ejemplo. Del mismo modo que nosotros no ponemos en duda que ya no somos la persona que éramos hace 5 años porque hemos cambiado, esa vieja versión pues sigue teniendo conexión con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido eso en un punto determinado. Pues esto podría explicarse más o menos así. Estas otras versiones de nuestros yoes futuros, ¿no? Entonces, bueno, lo que trataré de explicar es que cuando tú estás en un sueño y tienes conciencia de que estás en ese sueño, de que estás durmiendo, pero tú estás ahí soñando en un plano inmaterial, eh, puede suceder que dices, mira, quizás quiero ir por aquí o quiero hablar con esta persona o quiero explorar otros sitios y no puedo. Bueno, esa limitación quiere decir que ese viaje en conciencia ¿cómo te diría? No está todavía sujeto a algún control de la mente, porque el plano astral es totalmente creativo. También existe mucha dualidad, pero es creatividad pura. Tú quieres manifestar en ese momento una pelotita y manifiestas con tu creatividad, con tu ser, en ese momento una pelotita. ¿Quieres ir ahora a Tailandia? Pues en un segundo apareces en un paisaje de Tailandia. Me refiero, es todo creatividad y como no existe el tiempo, es instantáneo. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de nuestro poder, ni nuestro poder creativo, ni nuestro poder como seres humanos, como espíritus, no somos, en ese aspecto, no solemos trabajar hasta que no tenemos una cantidad de experiencias o nos llama la atención estos temas o tal, no solemos ser No conscientes que tenemos la estás en la conciencia Tierra. para eso. Exacto. Tú sueñas, me voy a Sí, dormir es tan tranquilo verdad. y listo.
pero Yo a mí no entré sabemos en todas este las mundo posibilidades. de los sueños, fue a través de Carlos Castaneda y don Juan Matus, Ujú, donde hablan de ensoñar y el ejercicio de poder soñar consciente. El primer paso que él comentaba era, el primer paso es que en el sueño te observes las manos, o sea, entonces, y las observas y las guardas y las vuelves a ver, hacer este ejercicio, ¿no? Y ahí es como que ahí es el primer impacto que uno dice, como que tengo vida fuera de la vida física, de la 3D, ¿no? Como que hay otro mundo. ujú, Y después el otro ejercicio, o ya el segundo paso es poder observarme a mí, supónganse, yo me observo a mí durmiendo ujú, o en una actividad, ¿no? Y ahí Monique decía que hace mucho tiempo que no recuerda sus sueños. Y ujú, yo le pongo mucho foco, mucha conciencia, mucha atención a mis sueños, en mis sueños. ujú. Cuando me voy a dormir con esa intención, le pido a la existencia que por favor en mis sueños, a ver qué mensajes tengo, porque aparte yo canalizo mucho, es como que me baja mucha información en mis sueños. Y Ujú. aparte de que vivo, ¿no? Obviamente todos tenemos como experiencias en los sueños. Sí, Entonces eso sí es una práctica, ¿verdad? sí. De hecho, todos podemos conseguir tener ese tipo de conciencia, incluso hacer viajes astrales. No es algo que solamente está relegado para unos pocos. En realidad es algo que con la práctica se puede conseguir. Es verdad que hay personas, yo siempre lo digo, igual que hay personas que cantan, que pintan mejor que otras, no quiere decir que porque no tengas ese don o esa habilidad natural, no quiere decir que no puedas cantar y pintar. Esto es exactamente lo mismo. Puedes practicar con algunas técnicas sencillas antes de dormir. Hay una edad para eso, ahí justo preguntan si, Silvia, si los niños tienen más facilidad Los niños tienen muchísima más es que facilidad. ellos todavía no están condicionados en la mente. Para ellos es normal, es natural. Para ellos, y además los niños hacen viajes astrales todas las noches, muchas veces lo recuerdan y se levantan contándote un sueño y unas historias que dices, madre mía, qué viaje te has pegado esta noche. No sé, Sí, ¿qué te pero fumaste? realmente yo tengo tres Quiero un niños poco de eso. y mis niños me cuentan, mis niños tienen bastante conciencia, ¿no? De hecho, en el libro que escribí sobre los viajes astrales conté un par de experiencias de mis niños siendo muy pequeñitos y teniéndose en una de ellas, o sea, incluso mi hijo tenía unos 5 o 6 años y pudo hacer un viaje regresivo de una vida pasada. O sea, Mm, y se despertó asustado contándote, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, y yo traté de calmarlo en ese momento. Quizás no le puedes explicar los alcances de todo lo que uno ve cuando está en ese estado, pero sí que puede poco a poco ir abriéndoles camino. No, no existe una edad mínima para realizarlo. Todos soñamos, hasta los bebés, hasta los animalitos. El sí, perrito cuando está durmiendo sí, y lo ves así como que corre o que está igual en el campo feliz, sí, está pega soñando. patadas, sí, sí, sí. Exacto, todos sin excepción. Laila, ¿tú cómo llegas a esto? A mis viajes astrales. Sí, a Bueno, este pues tema, a eh, escribir el libro. yo siempre, desde los 5 o 6 años, siempre he tenido experiencias, he tenido esa facilidad para conectar con el otro lado, con los, como se dice, pues con los difuntos o con las personas que ya no estaban. Entonces, bueno, siempre he sido muy sensible. Y cuando tuve la edad de 18 años, lo cuento también en el libro, tuve una experiencia, pues me encontraba enferma del estómago y tuve una experiencia que me dormí y yo vi cómo de alguna manera yo me despegaba del cuerpo Sí, y eso es un desdoblamiento, ¿verdad? Lo que se llama un sí, desdoblamiento. sí, un, O sea, un es cuando tú te observas que, sí, sí, que te te sales de tu giras y cuerpo. dices,
yo soy esa, ¿no? Estoy ahí durmiendo, vale. Pero sigues, porque sigues sin miedo. Entonces, yo ahí tuve una experiencia en la que contacté digamos, con otras entidades espirituales y o sea, me ayudaron. Yo luego pensaba y decía, madre mía, debo de parecer, o sea, todo lo que digo parece que esté loca, pero no, a mí eso me ha pasado. Tuve una experiencia en la que, pues como te comentaba, estaba muy malita del estómago, era muy jovencita, y después de ese sueño fui como una especie de hospital, me pasé, era todo blanco, del estilo futurista, bueno, lo cuento con mucho detalle en el libro, y entonces luego vi cómo volví a bajar y a la mañana cuando me desperté, primero estaba como desubicada, tratando de ver dónde había aterrizado, qué había pasado, quién era yo, mirándome, tocándome, y desde ese momento no necesité volver a tomar ni un solo protector gástrico, ni una sola pastilla, ni nada. Y yo decía, ¿cómo puede tener esto relación, no? Una cosa con otra. Entonces, a partir de ahí empecé a tener muchísimas experiencias cada vez que me iba a dormir, sin pedirlas, sin desearlas. Yo simplemente pues tenía esa facilidad para conectar con esta parte que todos tenemos. Y a partir de ahí fui acumulando experiencias tras experiencias y bueno, pues este año cuando nos confinaron a causa del virus, tenía tantísimas experiencias acumuladas que esa vocecita, ¿no?, dentro me decía, escribe el libro que le va a ayudar a mucha gente, que hay mucha gente como tú, está todo el mundo tratando de despertar y tu experiencia puede abrirle los ojos a muchas personas que están en un estadio similar al tuyo. Entonces aproveché ese confinamiento que tuvimos en marzo y escribí todas mis experiencias que he tenido a lo largo de todos estos años, tengo 38, y pues todas las experiencias, luego también descubrí una manera, eh, como decirlo, puedes ir a planos muy luminosos, puedes ir a otros más densos, sueños, a unos sitios bonitos, otros no tan bonitos, puedes encontrarte con entidades familiares, otras no tan familiares que quieren aprovecharse de tu energía, de tu luz, de tu vibración. Hay de todo, en función de cómo tú te despegues y o sea, cómo tú, digamos que, cómo estés vibrando, apareces, por decirlo así, en un sitio o en otro. En función de lo que tú sientes, lo que vibras es lo que atraes, tanto en la parte física como en nuestra otra parte astral. Y entonces, bueno, fui acumulando todas las experiencias y las escribí y publiqué el libro que se llama Los viajes de Laila, experiencias en el plano astral. Y bueno, pues desde entonces ha habido gente que me ha escrito por Instagram que le ha gustado mucho, que cuando voy a hacer otra segunda parte. Y bueno, es un proyecto que tengo ahí porque durante todo este tiempo, claro, en cada viaje eh, hay muchas veces que dices, ¿y yo? ¿Por qué me despierto con esta información? Yo no sabía pues de este tipo de cosas. Y, o sea, cuando tú vas a un sitio, por decirlo así, a una dimensión o a una densidad y vuelves con información nueva que no tenías y luego ves cómo esas cosas se te empiezan o sea, cómo resuenan, cómo empiezas a tener sincronicidades en tu vida presente física, dices, ostras, pues no iba tan desencaminada, se me están abriendo otros caminos, otras perspectivas. Y entonces empiezas a ver cómo soñando también puedes aprender. ¿Por qué? Porque en realidad no estás soñando, estás viviendo en espíritu, en conciencia, en otro Estás estado teniendo de nuevas realidad. experiencias. Sí, exacto. Qué bueno sería irte a dormir y aprenderse el examen después para la universidad, ¿no? Aprenderlo mientras dormimos. Estaría bueno eso. Estaría genial, sí. La verdad. Este, bueno, bien. Eh, Háblanos del desdoblamiento. ¿Qué es y podemos hacer algo o simplemente está a la merced de cuando pasa? Bueno, cuando no tienes mucha experiencia, a veces pues es lo que tú dices. Primero, ¿qué es un Vale, sí, desdoblamiento? cierto. Es que yo corro mucho. Un desdoblamiento. Bueno, como estábamos hablando antes, tenemos un montón de cuerpos, no solamente el cuerpo físico. Entonces, ese desdoblamiento es una especie de separación temporal, pero no es una separación en sí real.
para nuestra mente limitada puede parecer una separación, pero en realidad no lo es. Sería como mientras estamos durmiendo, o estamos, incluso también lo podemos hacer, pero es muy difícil, pero bueno, en estado meditativo también se puede conseguir. Sería como... O sueños lúcidos o daydream, le dicen en inglés, no sé exactamente cómo decir eso en español. Sí, Ahí también se puede producir. sí, sería como de alguna manera tener conciencia de que estás abandonando el cuerpo y adentrándote en otra dimensión o en otra realidad. Simplemente eso es otra realidad. Entonces, ese desdoblamiento implicaría que tú estás poniendo la conciencia en esa parte que se ha como desdoblado, como desacoplado. La que se va. Sí, La que se y va. entonces ahí es donde pones tú tu conciencia, tu atención, tu enfoque y empiezas a experimentar. Entonces, esto a veces, cuando no tienes mucha experiencia, pues puede suceder de forma casual, de, pues mira, pues no sé, me he dormido y ha aparecido pues en la China haciendo yo qué sé qué. A mí, ¿sabes qué me pasó? A ver si me puedes decir algo, ¿no? Pero Sí, fue una experiencia increíble. Aparte se vive tan real, o sea, sí, y que es como difícil de explicarlo, ¿no? Si alguien sí. no vivió este tipo de experiencias. Pero me vi como en una mesada de mármol adentro de una pirámide egipcia en la época de los faraones, o sea, en la época egipcia, Uh-huh, y ahí me desdoblé y veía mi cuerpo uh-huh. muerto, no Sí, como momia, sino que todavía estaba, pero muerto, y es como que mi espíritu o mi uh-huh. energía observaba y, y fue la sensación de lo que viví, de desprenderme de mi cuerpo físico. O sea, lo sentí, no es que de repente, pum, y tengo la imagen, no, sino que viví esa sensación de desprenderme de mi cuerpo físico, y ahí yo creo que viví la muerte. Sí. O cómo se vive, o cómo es la muerte el día que yo realmente deje este cuerpo. Exacto. Ahí lo que hiciste fue ser consciente, porque quizás en ese punto tenías ese nivel de conciencia, entonces fuiste consciente de cómo hiciste esa transición. Porque esto es eso, es una transición, es un paso, ¿no? Pues como cuando estás en un extremo del puente y vas a pasar al otro lado del puente, pues es una transición. Entonces tú ahí lo que estuviste fue experimentando esa transición y cuando tú te puedes observar y eres consciente de que te estás observando a ti mismo y estás entendiendo lo que está pasando, en realidad estás, como te diría, estás experimentando una parte de ti que necesita cierto nivel evolutivo para poder entenderlo. Porque no siempre cuando alguien observa ese proceso entiende lo que le está pasando. A veces piensa, uy, mira, esto es mentira, o esto no ha pasado, o me apego en esta dimensión, no me voy al otro lado. Es como tú tienes que tener ese punto evolutivo, ese nivel, esa madurez a nivel de espíritu para entender que eso es un proceso de tránsito y pues desde ahí estabas auto observándote, como pasando para el otro lado. Luego el viaje continúa. Luego vamos, como te diría, pues nos reprogramamos, volvemos a ver cuál es nuestro siguiente paso, qué nos quedó pendiente y bueno, pues tratamos de tener, aquí estamos sí o sí todos en esa rueda del samsara, esta rueda kármica, eh, como cobayitas, ¿no? Girando, pero bueno, el procedimiento es ese, o sea, te vas, ves todo lo que has hecho, todo lo que has aprendido, todo lo que te quedó pendiente, las conexiones que tienes con miembros de tu familia, que podía haber aprendido y entonces, pues de alguna manera se vuelve a programar otra vuelta. Pero todo eso pertenece al plano astral. Toda esa reprogramación, todo eso pertenece al plano astral, espiritual. Hay muchas maneras como de decirlo. Y no es fácil de entender, tampoco es muy fácil de explicar. Y sobre todo cuando tú lo estás viviendo y lo No, estás sintiendo. me encantó lo que dijiste es como tratar de explicar a alguien que la Tierra no es plana, sino que es redonda, y si nunca vio la Tierra redonda, es como explicarle a alguien que de dos dimensiones, que hay una tercera dimensión con Sí, profundidad, si nunca lo vio, es como decirle
a alguien qué es algo dulce. Hasta que no pruebe algo dulce es como que no va a poder entenderlo, lo que queremos explicar. Efectivamente, sí. Muy bien. ¿Y cómo podemos hacer para activar esto, tener más conciencia? El que nunca escuchó esto, nunca tuvo una experiencia, o sea, todos tuvimos una experiencia así, que no nos acordemos o que hayamos creído que fue simplemente un sueño, pero todos se los garantizo, es imposible que no hayan tenido este tipo de experiencias. Pero la diferencia está entre tener la conciencia o como que, es así, sale el sol, sale la luna, así es, ¿no? Sí. ¿Qué consejos nos das Para poder, sí. bueno, sobre todo, cuando este tipo de temas, ¿no?, te llaman la atención, te resuenan o ya has tenido alguna experiencia, es muy probable que estés experimentando algún tipo de avance a nivel espiritual, algún tipo que estés, por ejemplo, pues queriendo crecer, queriendo desarrollarte a nivel personal, a nivel espiritual. Entonces, ahí es en el momento en el que prestas atención a la alimentación. Prestas mucha atención por ejemplo, los pensamientos, a las actividades que haces. Entonces, cuando tú vas teniendo ese nivel de conciencia, es el momento en el que todas las cosas afines a ese cambio que tú estás dando se activan. Por ejemplo, cuando tú tienes la alimentación sana, cuando lo que hablábamos, por ejemplo, la práctica del yoga, el mindfulness, la meditación, todo este tipo de cosas, el contacto con la naturaleza, estas cosas que te ayudan a conectarte más con la esencia, también te ayuda a ir desarrollando estas otras facetas o partes de ti que no conoces. Como una sutileza, como una mayor sutileza, una mayor atención, como que vamos afinando. Vamos subiendo la vibración. Sí, vamos afinando como el dial de la radio para encontrar justo la estación, o sea, la frecuencia con la estación para poder escuchar con claridad. Exacto, ese sería como el punto, ¿no?, hacia donde te vas enfocando y hacia donde vas llegando. Y cuando ya estás en un punto en el que, por ejemplo, has dejado atrás el tabaco, el alcohol, las relaciones tóxicas, cuando ya has dejado atrás una serie de densidades, estás ya enfocada en un punto de crecimiento o de desarrollo personal, lo que te decía, empiezas a ser afín a otro tipo, pues, de técnicas o de acciones. Entonces, es ahí cuando, por ejemplo, a mí el viaje astral es una cosa que me ha ayudado muchísimo, pero hay otras personas que a lo mejor pues les va mejor yoga o les va mejor no sé, otro tipo de actividades, la meditación. Pues, por ejemplo... Yo creo que todas son buenas. Sí, cualquier... Yo creo que todas apuntan a lo mismo. Sí, exacto. Todo te enfoca hacia el mismo punto. Sí. Ahí Marta dice, un día mi hijo despertó muy alegre y me dijo, mamá, pude manejar mis sueños y fue increíble. Y realmente cuando uno puede tener conciencia de sus sueños, que supongo que eso será lo que dijo, pude manejar mis sueños, es increíble. Y aparte, nos damos cuenta, no sé si te pasa o si estás de acuerdo, Laila, que cuando vivimos esas experiencias de otras dimensiones, venimos acá a este plano físico y es como que nos hacemos problemas por cosas tan ínfimas, tan superficiales, tan banales, que nos ahogamos en esas cosas. Le escribí a mi pareja y hace 15 minutos y todavía no me contestó, ya no me quiere más, debe estar con otra. Y se derrumba todo el universo. Sí, la verdad es que cuando tienes acceso a toda esta información, cuando eres consciente, pues como este nene, ¿no?, de que podía conducir en el sueño, o cuando eres consciente cómo puedes volar, o puedes ver a tus seres fallecidos, que hace mucho tiempo que no los ves, y regresas aquí después de esa pedazo de experiencia que has tenido, dices, ¿para qué voy a preocuparme de me he peleado con la vecina, me he peleado con no sé qué? ¿Qué más me da? Porque eso es algo cuadriculado, porque aquí en esta dimensión somos cuadriculados desde leyes, todo está muy estructurado. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos
para aprender, pero no quiere decir que solo tengamos eso. Entonces, claro, cuando ves de fondo, dices, ah, no, yo quiero eso también, o sea, yo también soy eso. Entonces te ayuda a relativizar los problemas, te ayuda a ver bueno, pues que, vale, ahora tengo esta circunstancia actual que me está causando pena, dolor, lo que sea, pero yo no soy eso, yo soy algo más. Entonces me puedo enfocar en ese crecimiento, puedo aprovechar, puedo aprender de esa resiliencia, bueno, es que se te abren una cantidad de herramientas para seguir avanzando, sobre todo a nivel mental, porque te ayuda a desbloquear otras partes de ti. Eso es lo que a mí más me ha gustado de todo lo que he aprendido del viaje astral. Aprendemos, así como acá en este plano físico aprendemos a manejar, ¿no? Y es como que nos lleva, o como cualquier cosa que aprendemos en este plano físico, que lleva una cuestión de tiempo y de repetición hasta que logramos ser maestros de lo que estemos aprendiendo. En el plano astral pasa lo mismo. Te pregunto porque a mí los mejores sueños que tengo son cuando vuelo tipo Superman, sin capa, pero como Superman, ¿no? Vuelo. Y es una sensación, es como si fuera de libertad. Un ave, sí, un ave, ¿no? Pero con el cuerpo de Nico. Y recuerdo que al principio, mis primeros sueños eran, imagínense como Iron Man al principio, cuando las primeras veces que intentaba volar y que salía medio así, y como un pichón, ¿no? Cuando empezaba a volar y ¡pum!, caía, y no podía volar mucho, pero se levantaba un poquito del suelo y volvía a caer. Empezaron así los sueños. Después ya fui maestrando eso y ya podía volar, okay, más así o con las manos para atrás. No, creo que con las manos para atrás vuelo. Pero no podía, supónganse, llevándolo a un automóvil, no podía superar los 30 kilómetros por hora. Era como que quería volar más rápido, pero que no tenía la fuerza para... Sí, iba como en cámara lenta para mí, ¿no? Sentía que iba en cámara lenta. Hasta que fui evolucionando y cada vez he podido volar más rápido. Pero lo que sí siempre he tenido fue un muy mal aterrizaje, o sea, me revolcaba en los aterrizajes. No es que aterrizaba tipo Iron Man, así todo perfectito, ¿no? Sí. Y me fascina. Las noches que vuelo, me levanto a la mañana con una sensación de vida, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hay ese crecimiento, esa evolución, ese aprendizaje en los viajes astrales? Sí. Sí, total. Además, desde cuando vas teniendo experiencias, no es lo mismo el primero, que no eres, o sea, eres consciente pero a medias. Hay veces que, ¿cómo te diría? Las leyes en los viajes astrales son las mismas que tenemos aquí en cuanto a lo que estamos acostumbrados de lo que como es arriba es abajo. Vale, pues lo que tenemos que aprender aquí también tenemos que aprenderlo allí. Igual que aquí, por ejemplo, cuando haces un viaje astral y dices quiero ir a tal sitio, vale, pues tienes que aprender que también hay unas leyes en el plano astral. ¿Por qué? Porque igual que aquí no te vas y entras en la casa que te da, pues de aquí que te da la gana, no abres la puerta y te metes, en el plano astral es lo mismo. No puedes, o sea, tienes también que aprender que hay ciertas leyes o ciertas limitaciones, pero no tan físicas como aquí, sino como de vibración. Entonces, tú no puedes aparecer, quiero ver a mi padre, quiero ver a mi no sé cuántos, quiero ver lo que hay aquí. Claro, a lo mejor no puedes tener acceso a eso, primero porque no eres afín, segundo porque no tienes permiso, tercero porque no puedes presentarte así como así, porque aunque tú estés en ese viaje en conciencia, siguen existiendo esas leyes, esos permisos, y el espíritu tiene que también permitir, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes interactuar con alguien que no quiere interactuar contigo. Es igual que aquí, no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Pues todo ese proceso de aprendizaje, conforme vas teniendo más y más experiencias en el plano astral, vas viendo, vas comprendiendo la amplitud de cómo es arriba, es abajo. Porque Ahora que mencionas eso, nunca, bueno, no sé, no. Pero, ¿qué pasa cuando
por ejemplo, alguien es violado o violada. Ujú. ¿En el plano ¿Qué físico pasa ahí? o en el plano No, astral? astral, astral. Vale. Ahí estamos hablando de otro tipo de entidades espirituales negativas. En el plano astral no es todo luz, bonito y pajaritos y angelitos bailando. No, no. El plano astral es dual como la Tierra, como nuestra tercera dimensión. Tiene su parte bonita y tiene su parte fea. Tiene luz y tiene oscuridad. Está polarizado. Cuando tú entras en ciertas densidades, pues es como aquí cuando entras en ciertos barrios que dices, bueno, pues mira, me van a sacar una navaja, me van a... Depende, ¿no? O sea, en el plano astral es exactamente lo mismo. Entonces, muchas veces, como pensamos que solamente es un sueño, cuando vemos una entidad que quiere, con eso que dices, mira, hoy he soñado que me acostaba con no sé quién y ni lo conocía. En realidad, Ah, sí, eso me ha pasado. a todo el mundo. Son los De, famosos de tener el incubos. sueños eróticos y no, ni sé quién soy. En este plano físico y en el astral también me ha pasado, ¿no? Pues, pues en esa violación, esa sería, en realidad habría que utilizar esa palabra porque tú realmente no estás totalmente consciente de lo que estás haciendo y hay otra entidad que se está aprovechando de tu energía sexual, que es la energía creativa de la que otros seres se nutren. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a por sí mismos, no pueden crear ellos esa energía. Entonces, pues como que se aprovechan de la energía, sobre todo de los seres humanos, que somos como baterías, ¿no? Como pilas andantes. Y entonces tenemos muchas veces esos sueños que dices, pues es que incluso a veces vemos caras parecidas o nos recuerdan a alguien que ya conocemos en la Tierra, pero no quiere decir que nos hayamos acostado pues, con nuestro primo o con nuestro quien sea, ¿no? La cara que estemos viendo. Quiere decir que, como hablábamos antes, que el plano astral es creatividad en estado puro, esa entidad probablemente se haya hecho pasar, se haya puesto esa máscara, esa apariencia en tu sueño para conseguir ese favor tuyo y que tú accedas, porque de otro modo no accederías. Entonces, hay que ir con mucho cuidado, no fiarse de las apariencias, igual que muchas veces aquí, pues decimos, no hay que juzgar, bueno, no hay que juzgar, pero tampoco hay que ser tonto, ¿no? Si te ve que te están sacando una pistola, pues a ver, es lo que hay. En el plano astral lo mismo, hay muchísima confusión porque como se puede materializar todo en un abrir y cerrar de ojos porque no hay tiempo, hay mucha duda, hay, como te diría, tantas posibilidades que se pueden manifestar en un mismo instante que nos pueden colar un gol perfectamente. Entonces, hay que tener mucha conciencia, hay que ir experimentando, hay que ir avanzando para ver cuando alguien realmente no es ese ser tan bonito o ese guaperas que viene y no, hay que saber discernir qué es bueno, qué es malo para ti. O sea, ahí está todo polarizado. ¿Qué Igual que pasa, qué pasa cuando pasa algo en el viaje astral y nos despertamos acá como... Eh, ¿Queda una cuenta pendiente ahí, un trabajo para hacer? Si fui violada y soy mujer, después voy a tener un hijo. a ver, O sea, general, o se termina la película ahí o después hay en el plano astral se sigue generalmente cuando tú te desconectas, es como que o sea, tú retiras tu energía, tu conciencia y tu todo. Puede quedar algún tipo de energía residual, que es, por ejemplo, lo que ese ser ha chupado de ti, ¿no? Esa energía. Pero tú regresas, digamos, aquí y donde tú tienes tu conciencia y tu enfoque, tú sigues. O sea, tú no te quedas, o sea, como decirte, tú no te quedas embarazada en el plano astral por haber tenido relaciones, no, eso, o sea, me refiero, no es así, simplemente, o sea, sobre todo eso funciona ¿cómo te diría? En el plano es como una especie de intercambio energético, ¿vale? Es como una vampirización energética, esas famosas violaciones, y son como eso, son entidades que se llaman, en algunos libros los llaman incubos o súcubos, que se nutren, ¿no? O sea, de esa energía sexual, pero es como los vampiros energéticos en realidad. Tú luego vienes,
a ver, te conviene hacerte desconectarte, te conviene hacer una limpieza y te conviene sobre todo que si eres consciente de que has sufrido muchas veces esas experiencias, pues cuando vayas a viajar, antes de dormir, prepararte. Y sobre Bien, todo interpelar. ahora vamos a hablar de eso, porque hay mucha gente preguntando cómo hacemos para protegernos. Sí. Antes de entrar en eso, te quería preguntar, se me fue la pregunta. Qué lástima. Bueno, ya me va a llegar. Seguro. Bueno, muy bien. ¿Cómo hacemos para protegernos? Bien. Podemos hacer varias cosas. Antes de irnos a dormir, prepararnos. Igual que nosotros nos preparamos para ir al trabajo, nos montamos en el coche, cogemos el autobús, el tren, lo que sea, cuando tú vas a prepararte para viajar, también necesitas un vehículo etérico, un Merkabah, una figura geométrica. Yo descubrí la estrella de 5 puntas, no me digas por qué, la vi, a través de una canalización, la vi, y entonces realizaba esa estrella, dibujaba esa estrella de 5 puntas y era como una especie de protección. También pedía a mi guía que me asistiese y me acompañase. Vamos a hacer un Merkabah juntos para la gente que no sabe lo que es el Merkabah. Y la otra es por acá, ¿verdad? ¿Algo así? Algo así. Y acá nos vemos, acá hacemos nuestra protección, acá estamos nosotros. Sí, una figura geométrica, por ejemplo, pues eso, de 5 puntas. Entonces, yo siempre pedía protección al guía. Siempre tenemos guías espirituales, tanto si somos conscientes de ello como no. Entonces, de alguna manera también existe libre albedrío. Tú te vas, te desconectas, te viajas, ¿no?, al otro lado, por decirlo así, pero lo haces con ese, ¿cómo te diría? Es como tu cinturón de seguridad, ¿vale? Dibujarte tu Merkabah, pedir ayuda, protección, guía, asistencia a tu equipo de la luz, de la alta vibración, a tu guía espiritual, al guía que te va a acompañar mientras... Animales de poder. Lo que tú sientas, lo que te esté vibrando, ¿vale? Sí, puede ser Jesús, puede ser la Sí. Virgen María, cada uno tiene Sí, con quien se Buda, conecta. A los arcángeles. Exacto, exacto. Puede ser con lo que tú sientes, porque todos estamos conectados con miles de seres espirituales, de entidades. Entonces, tienes que pedir protección, guía y asistencia, dibujarte, por ejemplo, ese Merkabah. A mí me vibra la estrella de 5 puntas, a lo mejor a otra persona le vibra una de 6, una de 9. Es perfecto. La flor de la vida, sí. No existe algo limitado y único, sino es lo que mejor te va. Entonces, una vez ya pues te quedas dormido, eso, por ejemplo, sería una primera protección, el no irte sola, ¿vale? El abrocharte ese cinturón de seguridad. Cuando tú estás experimentando en ese plano astral y, por ejemplo, detectas que puede haber alguien que te puede hacer daño, ¿cómo podríamos protegernos? La mejor manera siempre es ir interpelando a ese ser, obligándole, o sea, diciéndole, claro, para eso tienes que tener esa conciencia. Tienes, por ejemplo, que manifieste su verdadera forma, que te diga cuáles son sus verdaderas intenciones, si es un espíritu o una entidad de luz o si es alguien que viene a hacerte daño. O sea, tienes como que interpelar. Ahí, en los viajes chamánicos que he hecho y cuando he ido a otros mundos y se me aparecen figuras que por ahí se me aparecen como alguien que conozco, alguien familiar a mí, o por ahí se me presenta como una diosa increíble. Entonces, ahí yo les pregunto, ¿son luz? Y entiendo que en ese campo, en esas dimensiones, están obligados a decir la verdad. Efectivamente. No pueden mentir. Entonces, por ahí se disfrazan y uno, si no pregunta, creen que, es mi novia o mi pareja o mi hija o lo que sea. Y en realidad son entes que están disfrazados
Sí, que de son eso. parásitos. Pero si le preguntan, esos parásitos, o ¿cómo lo llaman? Entidades discordantes. Entonces, y le podemos preguntar en la meditación, en la visualización, y si podemos en los sueños, si somos conscientes del sueño. Si no somos conscientes, entramos como caballo, y ahí le preguntamos, ¿eres luz? Y están obligados a decirte. Y supóngase que te digan, sí, soy luz, pero hay algo que no te late, hay algo que, ¿Y algo no, que ves? Yo siempre les veo como una especie, ¿cómo te diría? Como de tufillo, como un color raro. Se ve un color bien. raro. Entonces le vuelven a preguntar, ¿eres luz? Y según me enseñaron, eso no sé si es así, pero a la tercera vez están obligados sí o sí a decirte si sí o si no. No pueden. Y a la tercera vez ya sacan el velo del disfraz que tienen y se muestran tal cual son. Ahora, si nos da mucho miedo eso, porque pueden ser figuras medio feas para... Sí. Muy feas, muy feas. Ahí es donde llamamos a nuestros ángeles o guardianes o a Jesús o los arcángeles, nuestro animal de poder o lo que sea, y le dices, por favor, ocúpate. Yo ahí lo llamo al león, a mi animal de poder, el león. Y aparece Leo tipo Narnia, el león de Narnia, y hace el rugido y no queda nadie, se van todos. Sí. Pero bueno, pero por eso es importante tener conciencia. Y esa pregunta que te quería hacer antes que me olvidé, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos ese encuentro, esa experiencia fea, un disgusto que nos levanta, nos despierta del sueño? ¿Qué tenemos que hacer nosotros ya en este plano físico? Pues, a ver, tenemos que ver exactamente ese disgusto. Es una experiencia que yo estaba teniendo, pues no sé, una conversación con alguien que se hacía por un familiar. Hay que ver sobre todo o sea, si estábamos conectados con un ser de luz o con un ser de baja vibración. Entonces, si en ese momento que nos despertamos del susto, porque por ejemplo, imagínate que ese ser nos enseña su verdadera cara y nos da un miedo impresionante y nos despertamos. En el momento en que tú te despiertas, parece como se ha hecho una desconexión, ¿no? Como cuando de repente se te acaba la batería del móvil y te quedas así en shock. Entonces, cuando te despiertas, lo primero que tienes que hacer de nuevo es pedir protección, guía y asistencia a tu equipo de luz de alta vibración para que te ayuden digamos, a tocar tierra. Y en ese momento pedir que te desconecten y te desvinculen de cualquier energía que no sea de la alta vibración, para que no te quede ningún resquicio de energía. Eso, ningún residuo. Conectado con esa otra parte de ti, para que tú puedas seguir aquí en tu vida, donde tienes tu conciencia y tu cuerpo físico y tal, para que puedas. Si no, es como que a veces estás todo el día y dices, uff, es que no doy ni una, cojo algo, se me cae, estoy como torpe, entonces tienes que desconectarte. Eso es súper importante, porque si no estás todo el día como en las nubes. Entonces ese sería el patrón. ¿Cómo son esas tres palabras? Protección, guía... Asistencia. Yo siempre pido protección, guía y asistencia a mi equipo de la luz y de la alta vibración. Muy bueno, anótense eso. Y para desvincular... Protección, guía y asistencia a su equipo. Yo tengo, mi equipo es un ser de luz, es Omar, que es un enano de la época de egipcia, el ciervo, la gorila y el león. Y un comediante tengo. Súper interesante. El comediante me ayuda para hacer chistes acá en Los Vivos. Muy bien, muy bien. Pues sí, otra cosa súper importante, si se quieren apuntar, lo de la frase para desconectarse: me desconecto y me desvinculo de cualquier energía que no sea de la alta vibración. Esto no solamente para el tema de los viajes, sino para cualquier enfado, cualquier pelea, cualquier disgusto, cualquier situación que en ese momento te haya bajado la vibración, que hayas tenido un chafón o alguna situación, para poder desconectarte. A ver, las pueden anotar acá, gente, así el resto lo ve. Me desconecto y desvinculo de toda energía que no sea de la alta vibración.
Me desconecto y me desvinculo de cualquier energía que no sea afín a la alta vibración o que no sea el de la luz. ¿Por qué? Porque así es como cortar, ¿sabes? Como mantenerte en tu canal energético. De otro modo, pues sigues, ¿no? Con los pensamientos, con la emoción, y eso nos sirve para todos los planos, para todos los cuerpos, o sea, no solamente las... ¿Has, has visto la película Adventures o ese tipo o Star Wars o alguna de esas? Que cuando por ahí hay peleas, hay algunos o los Cuatro Fantásticos, como que hay algunos que tienen el poder y ponen las manos así, como que crean una burbuja de energía, de Sí, protección, eso sí. sí, sí. El otro día tuve una experiencia en mis sueños, en uno de mis viajes, en donde alguien me pegaba físicamente, ¿no? Y yo me asusté, hice así, o sea, como me protegí, y como que como que hubo, en lugar de acá se hubiera sentido un golpe físico, pero allá fue como un choque de energía de esas dos burbujas que chocaron, explotaron y me desperté. Uh-huh. Sí. Me desperté también con mucha angustia. Sí. Sí, porque era chiquito, era el yo interior de Nico chiquito que ha sido otra vez castigado. Sí. Bueno, los choques energéticos, claro, es que ten en cuenta que aquí no lo vemos, igual que no vemos las palabras, la vibración de las palabras, pero sí que se puede medir, se puede mensurar. En la parte astral, cuando ves esos choques energéticos, se ven en forma de colores, de ondas, ahí sí que se pueden ver. Ten en cuenta que ahí no estamos limitados a nuestros órganos, a nuestros 5 sentidos. Entonces, claro, a veces ver ciertas cosas también te, te, te chocan, ¿no? Luego cuando te despiertas sigues también a veces con ese pensamiento. Pero, pero sí, funciona así, las burbujas protectoras, como tú comentas, el imponer las manos, eso es todo energía. Lo que pasa es que en el otro plano, en el plano astral, se ven, se sienten, hay vemos mucho más de lo que podemos ver aquí. Entonces, bueno, muchas veces nos cuesta, ¿no?, entenderlo, pero conforme vas teniendo más y más experiencias, vas viendo que todo es mucho más real de lo que pensabas a priori. A ver, Coti pregunta, ¿cómo saber de ellos? Coti, ¿a quién te refieres? ¿A nuestros seres superiores, guías, a las entidades, a las malas entidades? A ver si nos explica. Ahí justo responde, animal de poder. 8. Bueno, bien. ¿Qué más? A ver, gente, a ver qué hora es. Ya pasó la hora. Gente, a ver, porque vi que han hecho varias preguntas. Les voy a pedir que por favor vuelvan a preguntar si hay cosas que no se han hablado. Y ahora sí vamos a tomarnos unos minutos para responder las preguntas que hicieron, porque no quería desviarme con lo que íbamos hablando. Uh-huh. Bueno, entonces, en lo que la gente va escribiendo, básicamente los sueños son viajes astrales, todos. No todos, no todos. Una cosa son los sueños, otra cosa son los sueños, o sea, un sueño normal y corriente donde estás conectado con tu mente, otra cosa son los sueños lúcidos donde eres consciente, sería como el soñador que es consciente de que está soñando, y otra cosa distinta son los viajes astrales, que en el viaje astral es donde se produce ese desdoblamiento, esa consciencia de que tú estás con tu cuerpo astral viviendo otra realidad paralela, alternativa, mientras tu cuerpo físico descansa. No es lo mismo. Hay muchas veces que soñamos y que estamos metidos en circunstancias o estamos viendo pues cosas relacionadas con el día, con problemas que tenemos aquí. Depende del nivel de sueño, de la fase de sueño en la que estamos, depende de la experiencia. O sea, no siempre es lo mismo, para nada. Es difícil de diferenciar, pero no siempre es lo mismo, no siempre es la misma sensación. ¿Cómo hacemos cómo podemos identificar? Porque el que nunca escuchó de esto por ahí no logra
es Es como... complicado. Por ejemplo, cuando es un sueño lúcido, es ese sueño en el que a veces estás, o sea, estás dormido y dices, uy, tengo ganas de hacer pis, pero sé que estoy durmiendo y no me puedo hacer pis encima, por ejemplo, ¿no? O tengo hambre, pero sé que estoy durmiendo. Ese tipo de cosas, ¿no? Que te pasa que dices, vale, pues cuando me despierte haré esto. Bueno, pues eso podría ser algo parecido a un sueño lúcido porque eres consciente de que estás durmiendo y estás soñando. Pero es un sueño lúcido en el que la parte mental sigue estando ahí activa. El otro día, hace poquito me pasó, ¿eh? Gracias, Clau, sí, es 8. Eh, Soñaba que me hacía, que quería ir al baño, me hacía pis. Y dije, y no sabía si estaba en un sueño o si era real. Y, y voy al baño, hago pis en mi sueño, y yo convencidísimo de que de que no era un sueño, sino que era real. Y entonces toco la cama para ver si me había hecho pis y estaba seca. Entonces fue muy rara esa sensación. Esa misma noche, un poco más tarde, siento como que necesito escupir. Tenía algo acá trabado y necesitaba escupir. Estaba así y escupo. Y ahí sí escupí realmente la almohada. Este, pero fue muy interesante porque, aparte me desperté y dije, wow, qué interesante, porque cuando pensé que me había hecho pis encima de verdad, era todo un sueño. Y el escupido, la escupida también pensé que era un sueño, pero eso sí fue real. Sí. Es que muchas veces mientras estás en ese sueño, cuando tienes necesidades fisiológicas, es una manera de la mente de decir despierta, despierta. De otro modo, si por ejemplo pues, todas esas necesidades fisiológicas estuviesen cubiertas, que no tuvieses pues, ni sed, ni la sensación pues, de carraspera o de hacer pis, probablemente sería un sueño lúcido como mucho más profundo, ¿no? Depende de la profundidad del sueño, de cómo esté nuestro cuerpo físico. Entonces, bueno, hay veces que no se puede dar porque, pues por ejemplo, cuando estamos malos, cuando hay ocasiones en las que no, pues eso, cuando tenemos ganas de hacer es imposible, igual que pues para hacer una hipnosis, una regresión, lo que sea, es imposible. Si tienes ganas de hacer pis, no te preocupes que no te vas a conectar con nada más que con ir al baño, porque es que es así. Primero va esa parte Sí. física que tiene que ser atendida. Pero sí, pasa a muchas personas, ¿eh? Lo de que sueñan que se hacen pis, pero están en el sueño y son conscientes y tienen que ir corriendo a ver si se me ha escapado. Pasa mucho. Sí, nunca me ha pasado, pero yo siento que de viejito voy a andar meando todo el tiempo en la cama. Bueno, Tan pregunta, cuando sales de tu cuerpo físico en viaje astral, Sí. ¿otra entidad puede querer entrar a tu cuerpo físico mientras estás afuera? Yo, por mi experiencia, no. Tú sigues vinculado a tu cuerpo físico. Hay una cosa que le llaman el cordón de plata, que es ese vínculo, ¿no? Que se tiene, ese cordoncito que te conecta a tu espíritu eh, con el cuerpo. Y ese cuerpo es como que sigue estando habitado por ti. O sea, nosotros somos multidimensionales, no es como me despego y mi cuerpo se queda vacío, no. Tenemos esa energía todavía residual, tenemos todavía, o sea, no, seguimos siendo nosotros. Es como Sí, pero hay personas, o sea, personas que tienen entidades, attachments, pegadas. sí, sí, hay veces que tenemos algún tipo de, ¿cómo te diría?, de negatividad o sí, pero en realidad eh, me refiero, cuando tú haces un viaje astral y lo haces pidiendo esa protección, esa guía, es prácticamente imposible que alguien, que una entidad negativa se pueda apoderar de tu cuerpo. Si tú, o sea, como en las películas, que se pueda dar, pues a ver, se puede, como poder se puede dar de todo, pero es complicado porque ya te digo que siempre estamos asistidos por seres de luz y no sé, o sea, la experiencia que nosotros vamos a tener es una experiencia para nuestro mayor bien y el mayor bien de todos aquellos que están con nosotros. Eh, son como, otra cosa es pues que estés, por ejemplo, pues eso, con impregnaciones, con energía, con parásitos, con cosas negativas. Eh,
bueno, que mientras tú no estás tan presente o tan consciente, pues se alimenten, ¿no?, de tu energía física. Pero en el momento en que tú vuelves, simplemente trayendo conciencia y diciendo esa frase de me desconecto y me desvinculo, o ordeno a que todo ese ser de baja vibración se marche de mi esfera personal, de mi cuerpo físico, me refiero ordenándoles a todas, o sea, cortando con toda esa energía, te desconectas, o por ejemplo que hablábamos, me desconecto y me desvinculo. Simplemente, o sea, hay que tener un protocolo de limpieza, igual que nos duchamos y nos aseamos, con todos estos temas mentales, físicos, espirituales, astrales. Hay que tener el mismo protocolo de conectarse y de desconectarse. Igual que apagamos y encendemos el móvil, apagamos y encendemos la tele, lo mismo con nuestros canales, tienen que estar limpios. Entonces, bueno, mientras tú estás en el otro lado, asegúrate de que estás conectado con ese equipo de luz, que has pedido apoyo, aunque no lo notes o no lo veas, tranquilo, siempre está. Y puedes hacer el viaje, vamos, totalmente tranquilo, de que en el supuesto caso de que alguien se conectase en ese canal energético tuyo, pues luego con hacerte esa limpieza, con esa, ¿sabes? Que simplemente poniendo intención y poniendo la atención, eso desaparece. Sí, eso es muy importante, ¿no? El tema de la protección y de la limpieza. Este, eh, ¿qué nos aconsejas para eso? Ventilación, cuando nos levantamos a la mañana, ventilar bien la habitación, Bueno, saumerio, saumos. por ejemplo, el incienso, el palo santo, ese tipo de cosas, por lo que dices, ventilar, demás, sí, eso sirve para a nivel físico ayudarte. Pero lo más importante siempre viene desde aquí, desde la mente. El simple hecho de decir esas pequeñas afirmaciones tiene muchísima más fuerza que a lo mejor hacerte ahí una danza para evitar el malfario o lo que sea. O sea, lo mejor es siempre desde el interior hacia el exterior. También puedes darte baños de descarga, baños en el mar, encender una velita, me refiero, existen muchísimas maneras de hacerte esa limpieza o esa desconexión, pero lo principal siempre es desde el ordenador de a bordo. Me desconecto, me desvinculo, solicito que toda entidad de baja vibración se aleje de mi esfera personal, o sea, como cada uno lo sienta, como le nazca expresarlo. No existe una manera única para hacerlo, pero el resto son cosas como, pues como dicen, ¿no? Cuanto más azúcar, más dulce. Tú después de hacer eso te pasas por la casa al palo santo, por ejemplo, te pones la colonia, también es protectora, el alcohol. O sea, yo muchas veces utilizo pues colonia, me da igual de bebés o una fragancia suave, en mi plexo solar, aquí en mi pecho, en la espalda. Ese tipo de acciones yo también las hago mucho. Hay gente que utiliza agua bendita. Pues Agua florida, sí. sí, cuanto más azúcar, más dulce, o sea, cuantas más cosas, mejor, pero lo más importante es que tu vibración desde aquí esté enfocada en esa protección y en esa intención de que esas entidades no estén en tu canal energético. Por supuesto, también la meditación. También se puede hacer una meditación para liberar o 5 minutos de conexión, de visualización, para eliminar, ¿no?, toda densidad, toda oscuridad. Es que hay muchísimos modos. Bueno, brillante. No quiero sacarte más tiempo. Bueno, ahí estuvo tu perfil para la gente que la quiere contactar, Laila.escritora. ¿Tienes algo próximamente que quieras compartir? ¿Algún taller? Pues con respecto a lo de los viajes astrales, de momento, bueno, la semana que viene seguramente haré una presentación del libro aquí en la localidad, cerca de la localidad de donde vivo, y bueno, iré informando los próximos días, pero bueno, tengo aquí mi libro, por si alguien lo quiere. Aquí relato un montón de experiencias, está de venta en Amazon. Genial. Hay que abrir un poco la mente para poder leerlo y entenderlo, pero bueno, pues puede dar mucha perspectiva y mucha información sobre todo esto que hemos estado hablando, de pues la conexión, la desconexión,
lo que hay al otro lado, qué tipo de seres me puedo encontrar al otro lado, qué puedo ver en los viajes astrales. Hay muchísima información en el libro. Y bueno, próximos proyectos, sí, quiero escribir esa segunda parte que me la han pedido ya varias personas. Y bueno, pues estamos en ello. A ver Bueno, cuándo es el momento y se sincroniza todo, pero bueno, pues esos son de momento pues, el tema de próximos proyectos. genial, Laila. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste, lo disfruté mucho. Supongo que nos has dado mucha información, sacado dudas también. Y estoy seguro, nombre del libro, preguntan. Los viajes de Laila. Los viajes de Laila. La primera vez que lo dijiste entendí los viajes del águila. Los viajes de Laila, ahí va. De Laila. Sí, si alguien está interesado, lo puedo compartir por Instagram. Sí, claro, ahí vayan a la página de Laila y ahí obviamente lo van a encontrar. Sí. Bueno, genial. Gracias, Laila. Muchísimas bendiciones. Gracias, de verdad. Estamos en contacto. Que estéis muy bien. Hasta pronto. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, chao. Bueno, gente linda, ese nos fue. Quedan 3 vivos en la semana y ya llegamos a Navidad. Prontito llegaremos a Año Nuevo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy y nos estamos viendo mañana. Voy a estar con Ian hablando de por qué a veces hay una, ¿cómo se dice?, detracción en las parejas. Vamos a hablar un poco de las parejas mañana. Gracias a todos, bendiciones, bonita tarde, noche. Estamos viéndonos.